En el versículo 1 en adelante dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A ver, me detengo ahí porque esta va a estar buena. Hay necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿sí o no? Que Jesús le refirió una parábola. En el 2 dice, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aun que ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6, Jesús hace una pregunta y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire la pregunta interesante que hace Jesús acerca del clamor. Hoy quiero hablarle del clamor. Es algo que en las iglesias se olvidan. La gente tiende a perder la importancia de clamar a Dios. Óiganme bien, jóvenes, si ustedes quieren tener éxito, tienen que clamarle a Dios. El clamor a Dios es la dependencia completa de Él. Está la oración, está el clamor. Orar es hablar con Dios, clamar es rogar a Dios por misericordia. Les decía el domingo pasado que la misericordia es bien importante en nuestra vida y que nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que pedirle a Dios misericordia por nuestra vida y por los demás. ¿Por qué hay que pedirle a Dios? ¿Porque Dios es malo y no nos quiere dar? No, porque no es el tiempo y el momento quizás para recibir. Hay cosas que no las recibimos porque no es el tiempo. Jesús se compara a un juez injusto, y si hay mucho misterio para entender el por qué lo dijo, no nos vamos a meter en profundidad. Es que había un juez injusto, diga injusto, pero había una viuda que estaba yéndole a pedir que le hiciera justicia, diga justicia. La oración tiene que ser correcta y el clamor tiene que ser correcto. Me detengo un momentito. Mucho cristiano hoy en día lee la Biblia, y es importante que usted lee la Biblia, pero solamente leen la Biblia, se enfocan en aprender y a convertirse en maestros, pero muy pocos tienen la capacidad de estar clamando. Se nos olvida que el conocimiento con poca práctica lleva mayor condenación, porque no estamos practicando la Escritura. Y una de las cosas que la gente tiende a olvidar en el Evangelio es el clamor. El clamor. La gente no clama. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo leo la Escritura, que es importante leer la Escritura, ¿cuántos tienen que leer la Biblia? Pero no orás, vas a interpretar la Biblia como querés. Cuando vos te preocupas lo que otros pastores dicen y ya te agarras de aquí y acá, y no orás, no estás recibiendo revelación de Dios, de la Biblia. Dios no te está ayudando, Dios no te está dirigiendo, porque estás tratando de llenarte conocimiento, pero no estás esperando que Dios te revele lo que en su palabra está escrita. Leer la Biblia es importante, pero cuando cambiamos una cosa por otra y no tenemos un balance, se convierte en un problema. Jóvenes, por favor, lean la Biblia. Pero no solamente lean la Biblia, hablen con Dios. Porque muchas veces en las escuelas ustedes leen libros de autores y ni siquiera conocen el autor. ¿Sí o no es cierto? ¿Quién relajo es este autor? Pero cuando vos empezás a leer la Biblia y empezás a tener comunicación con el autor de la Biblia, que es Dios, vas a entender por qué Dios escribió la Biblia o inspiró a aquellos que le escribieran.
Se necesita tener conocimiento de la palabra, lectura, pero también saber el por qué lo escribió, para qué lo escribió, a quién lo escribió, cuándo lo escribió, cómo lo escribió y por qué lo dijo. El clamor es importante. Si ustedes no tienen a sus familias aquí, si ustedes tienen un amigo que anda perdido en las drogas, ustedes necesitan clamar. ¿Cuántos quieren ver a sus compañeros que dejen de fumar tanto? Si tienen alguno, de tomar, ¿verdad que sí? De decir malas palabras. El clamor es importante. Cuando nosotros le clamamos a Dios, Dios nos hace justicia. Y la Biblia dice, si este juez, siendo malo, siendo injusto, le contestó a esta viuda, y esta viuda es que era fastidiosa, estaba fastidiando a un juez injusto, y el juez injusto dijo, esta mujer ya me tiene cansado. ¿Cuántos de ustedes se sienten cansados de alguien? ¿Cuántos de ustedes se sienten cansados de alguien? Toma, pues ya, largate. ¿Cuántos de ustedes lo fastidian los hijos y dicen, está bueno, más, tomalo, ya cállate? Logró su objetivo el niño cuando el niño decía, el joven decía, dámelo, mami, que yo lo quiero. No, ya te dije que no. Tantito le dura la autoridad a ustedes de papá y de mamá. Tantito le dura la autoridad. No, ya te dije que no. Pasan 10 minutos. Ya te dije que no. Pasa media hora. Está bien, pues. Poquito le duró la autoridad, ¿verdad? De los aparatos. Entonces, ¿qué sucede? A veces nos lo ganan. Le iba a contar algo, pero no quiero entrar largo. A veces nos ganan. Entonces nosotros tenemos que aprender que el clamor de esta viuda hizo justicia. Y esta viuda no estaba pidiendo por cualquier cosa. Por eso es que la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Esta viuda no pedía cualquier cosa. Esta viuda pedía justicia. Y cuando usted y yo pedimos justicia y la oración es correcta, Dios nos responde porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Entonces Dios nos está enseñando a que hay que clamar. Una de las cosas que tenemos que tener firmes es que tenemos que seguir clamando, intercediendo. En el clamor Dios nos revela cosas. En el clamor es cuando nosotros desnudamos nuestra alma. Una cosa es adorar y otra cosa es clamar. Cuando vos pedís, le orás a Dios, suceden cosas extraordinarias. No solamente decir, Señor, te pido una casa, amén. Sí, ya le dijiste a Dios que le pedís, pero el clamor va mucho más allá, va mucho más profundo. Y ahí es donde a veces nosotros nos quedamos estancados en el clamor. Músicos, por el amor de Dios, ustedes quieren que la gloria de Dios descienda. Cuando ustedes están tocando, apréndanle a clamar a Dios. Señor, quiero que cuando yo esté tocando y esté cantando, la gloria de Dios descienda para que mis hermanos reciban sanidad y reciban milagro. David no era cualquier pelagato. David era un escogido de Dios, que cuando él tocaba el instrumento los demonios salían corriendo. No era cualquiera que habían escogido. Era que aquel, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Jehová. Podemos saber una canción, pero si no tenemos una intimidad con Dios y un clamor, el poder de Dios no desciende, no fluye. ¿Me sigue hasta ahorita? Entonces es muy importante que nosotros no dejemos de clamar. ¿Por qué nos empezamos nosotros a veces a enfriar? ¿Y por qué se pierde el apetito espiritual? Por la falta de clamor, por la falta de entrega. Se pierde el apetito espiritual, se pierde la gana de escuchar la palabra de Dios. Los servicios se vuelven aburridos. Las reuniones pesan ya, la gente se empieza a dormir porque dejaste de clamar a Dios. Ya no tenés interés en aprender la palabra de Dios, ya no tenés interés en que Dios te hable. El clamor es importante, nos mantiene vivos, nos mantiene activos. Y le voy a enseñar en la Biblia cosas que sucedieron cuando la iglesia empezó a orar a Dios. ¿Okay? La Biblia nos enseña aquí, pero aquí tengo la Biblia, dice, Jesús le contesta esto antes de continuar. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman cuando? De día y de noche. Dice, ¿qué más dice el siguiente? No se tardará en qué. No se tardará en qué. Estas palabras las dijo Jesús. No se tardará en respondérmela. Pónganmela aquí en la pantalla. No se tardará en responderlo. ¿Cuándo Dios? Estas palabras dijo Jesús. ¿Cuándo Jesús no se va a tardar en responderlas? Cuando el pueblo clama de día
y de noche. Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Y esta es una pregunta, ¿en la tierra? Miren qué importante es esto. A veces nos hemos acostumbrado a hacer oraciones de flojos. Señor, te pido que... Amén. Yo ya le oré al Señor. ¿Cuál? Nada más tarareaste una oración. ¿Cuántos de nosotros platicamos entre nosotros? Mi amor, te quiero... Nada. Hablamos correcto, hablamos directamente. Clamar a Dios. La Biblia nos dice, en el versículo 7 dice que Dios no se tardará en respondernos, pero que necesitamos nosotros clamar.